Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Habíamos visto ya nuestras tablitas de monosacáridos y habíamos dicho que tenían que practicar cómo ciclar un monosacárido. Esto en el sentido de que nuestro estudio de disacáridos está en función de monosacáridos en su forma cíclica. ¿Sí? Entonces, disacáridos van a ser azúcares compuestos de dos residuos de monosacáridos, pero estos monosacáridos en su forma cíclica están unidos por un enlace glicosídico tipo éter. Este es el enlace glicosídico. Entonces esta sería una alfa-glucopiranosa y esta sería una alfa-glucopiranosa unidas por un enlace glicosídico tipo éter con la pérdida de una molécula de agua, como vamos a ver enseguida, ¿no? Este es otro tipo esta es la maltosa y este es otro tipo de disacárido. La sacarosa, formada por una molécula de glucosa y por una molécula de fructosa, ambas en su forma cíclica. Entonces, vayan practicando cómo transformar las moléculas desde su forma lineal a la forma cíclica vía enlace hemiacetal o hemicetal, dependiendo si trabajan con aldosas o cetosas. Para recordar un poquito, vamos a trabajar ya con algún disacárido, su nomenclatura. Para recordar un poquito la ciclación, vamos a ver una imagen que ya les hemos presentado. Y a partir de la ciclación de monosacáridos vamos a ir construyendo los disacáridos con su enlace glicosídico. Bien, les recordamos entonces, esta es la glucosa, que ya deberían memorizarla, no para orgánica 2, sí para bioquímica. En orgánica 2 van a tener su tablita de aldosas y van a poder sacar la estructura de la glucosa, pero lo que sí tienen que hacer para orgánica 2 y también para bioquímica es transformar la glucosa lineal en glucosa cíclica. ¿Sí? Para eso recordarles que volcábamos la molécula, traíamos el carbono 1 acá, y luego de volcar la molécula teníamos que tener cuidado de la posición de los OHs, ¿sí? Este para abajo, este para arriba, estos dos para abajo. En los carbonos quirales, mucho cuidado con la posición de los OHs. Luego había una especie de giro en carbono 5 que aproximaba el OH al grupo carbonilo y eso me permitía poner el CH2OH arriba y el H abajo. Entonces es una característica muy usual de la ciclación de toda la familia D. ¿Sí? En toda la familia D, el OH está en esta posición, por lo tanto, en el carbono 5, en la familia D, siempre van a ver en forma cíclica el CH2OH arriba y el H abajo. Entonces, toda esta parte se va a mantener y en el carbono anomérico, dependiendo si el OH va para abajo o va para arriba, ustedes van a poner alfa. ¿Cómo se producía la ciclación? El alcohol atacaba al carbonilo, esta vez por arriba, y el oxígeno del doble enlace se iba hacia abajo. En ese caso estaría hablando de una posición alfa, y esta sería la alfa de glucopiranosa, porque está con un anillo de 6. Lo más importante, y tomen nota de esto, cuando hayan construido su alfa de glucopiranosa o su beta de glucopiranosa, deben fijarse, deben reconocer el carbono anomérico, carbono 1, que tiene el enlace glicosídico y cuya posición del OH determina si la molécula es alfa o beta. Segundo, la posición de los OHs en carbono 2, 3 y 4 va a demarcar qué tipo de monosacárido cíclico tienes. Si es la D-glucosa, estas son las posiciones de sus OHs. Entonces, fíjense, carbono 2. ¿Dónde iba el OH en carbono 2? Abajo. Carbono 3, ¿dónde va el OH? Arriba. Carbono 3, arriba.
Carbono 4, ¿dónde va el OH? Abajo. Abajo. Entonces, estas posiciones de los OHs en carbono 2, 3 y 4 definen en este caso si estamos hablando de una D-glucopiranosa o no. Si alguien se equivoca en una de estas posiciones, puede escribir una galactosa, puede escribir una manosa, cualquier otra, menos la de glucosa. Entonces, por estereoquímica, ya saben que no pueden cambiar la posición de los enlaces porque estarían hablando de otro estereoisómero. Entonces, por favor, carbono anumérico, enlace glicosídico. El OH me define si es alfa o si es beta. El carbono 5 siempre va a tener el CH2OH arriba y el H abajo, entonces toda esta parte ya está definida por la nomenclatura y por la forma de ataque, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que fijarse? Carbono 2, 3 y 4, la posición de los OHs para verificar si están escribiendo correctamente una D-glucopiranosa. Practiquen, por favor, con todas sus tablas de aldosas y de cetosas, especialmente con los azúcares que están marcaditos, los que les he dicho que deben memorizar. Con esos vayan practicando la forma cíclica y corroborando que la posición de los carbonos quirales, la posición de los OHs en los carbonos quirales del ciclo sea la correcta. ¿Sí? Con esa recomendación seguimos avanzando en la construcción de los disacáridos. Bien, ya sabemos que tenemos una alfa de glucopiranosa, en este caso 2 alfa de glucopiranosa, que van a conformar el disacárido maltosa. Entonces hay que unir esta alfa de glucopiranosa con esta otra. Entonces vale recordar que este es el carbono 2, 3 y 4 para el caso de la D-glucopiranosa. En el 2 el OH abajo, en el 3 el OH arriba y en el 4 el OH abajo. Esto sí debe respetarse para que ustedes digan que, o para que reconozcan también que están frente a una D-glucopiranosa. En este caso lo mismo, y lo que vamos a hacer es lo que hemos mencionado antes, el enlace glicosídico. En este caso el enlace glicosídico se va a producir entre el carbono 1, también ya deben reconocer, enlace glicosídico, carbono 1. ¿Sí? Y el carbono 4, y el OH del carbono 4 del otro anillo. ¿Por qué este es 4? Reconozco que este es carbono 1, por su enlace glicosídico, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es el 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Un OH con un H van a formar agua y el otro oxígeno va a ser un enlace tipo éter. Entonces ahí tienen. Este es el carbono anomérico o carbono 1 de este anillo y este es el carbono 4 de esta otra D-glucopiranosa. El enlace es 1, 4, este es un enlace glicosídico tipo éter. Esta es una representación. No vayan a pensar que aquí hay carbono y aquí hay carbono. Solamente se lo representa de esta forma hacia abajo porque eso me está indicando que este es alfa. ¿Sí? El alfa, ¿hacia dónde iba su OH? Hacia abajo. Entonces vengo hacia abajo y recién pongo el oxígeno. Y en el carbono 4 de la D-glucopiranosa, su OH siempre va hacia abajo. Entonces, mucho cuidado con cambiar estas posiciones, ¿verdad? Se respeta esta posición del oxígeno y se respeta esta posición del oxígeno y se representa el enlace alfa 1,4 con líneas hacia abajo. Esto no significa en carbono, solamente significa la posición de los OHs, tanto del carbono 1 como del carbono 4. Bien. Estos sí tienen que saber la nomenclatura. Yo puedo darles una molécula y ustedes me escriben la nomenclatura, o puedo dar la nomenclatura y ustedes me escriben los ciclos. En este caso, me dice que tengo un alfa de glucopiranosil.
el IL es sustituyente, sería este, ¿no? Entonces, de la alfa-D-glucopiranosa, lo voy a poner a este como sustituyente, por eso es piranosil. Entonces, 1, el sustituyente por su carbono 1. Entonces, alfa-D-glucopiranosil 1, este 1 es del sustituyente de este anillo. Unido por enlace glicosídico alfa 1,4, 1,4, con una, esta sería la cadena principal, alfa-D-glucopiranosa. Me fijo en el carbono anomérico, el OH para abajo, este sería alfa, correcto. Carbono 2 OH abajo, 3 OH arriba y el 4 hacia abajo, correcto. Entonces por el 4 estoy haciendo el enlace glicosídico. Carbono 5 y carbono 6. ¿Sí? Estos siempre van a ser así, fíjense, esta parte es característica de la familia D. Entonces siempre va el CH2OH arriba. Y ya tengo mi disacárido. Entonces, tarea para ustedes. Primero, empezar a trabajar las formas cíclicas a partir de su tabla. Van a poder meter la tabla al examen, pero no pueden meter chanchullas de las formas cíclicas, porque yo puedo pedir de cualquiera. Tienen tantos estereoisómeros que yo puedo, con nomenclatura, pedir la forma cíclica de cualquiera de los monosacáridos que tienen en sus tablas. Entonces, practiquen, por favor, eso. Segundo, deben considerar su molécula de la izquierda como sustituyente y reconocer que es una alfa-D-glucopiranosa. Alfa porque su OH iba para abajo. Reconocen carbono 2, 3, 4 y van a unir desde el carbono 1 al carbono 4 de la cadena principal o D-glucopiranosa. Entonces, con un enlace glicosídico se une los dos monosacáridos en forma cíclica y conformamos un llamado disacárido, cuyo nombre común va a ser maltosa y cuyo nombre en nomenclatura va a ser alfa-D-glucopiranosil 1,4 alfa-D-glucopiranosa. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien, seguimos. Entonces, fíjense cómo un OH con un H van a formar agua y se llega a formar el enlace glicosídico entre el carbono 1 y el carbono 4 de dos monosacáridos en forma cíclica. ¿Sí? Una animación más para que se den cuenta cómo se forma el enlace glicosídico, liberando, por supuesto, una molécula de agua, ¿no? Un OH con un H forma agua y el otro oxígeno me queda como enlace glicosídico. Estamos mostrando la maltosa, un disacárido formado por dos moléculas de alfa-D-glucopiranosa. Una como sustituyente y otra como cadena principal. Entonces recuerden, la evaluación puede ser en el sentido de que se les dé la estructura y ustedes escriban esta nomenclatura, o en el sentido de que se les dé la nomenclatura y ustedes representen la forma cíclica. Esas dos formas de evaluación van a estar presentes en su tercer parcial. Vamos a otro disacárido, en este caso la lactosa. La lactosa va a ser un disacárido formado por una galactosa en su forma cíclica y por una glucosa. La galactosa va a estar en la forma de beta-D-galactopiranosa. Entonces reconozco, este es el carbono anomérico, por el enlace glicosídico lo reconozco, es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les presento acá, aunque no es la proyección Haworth a la que están acostumbrados, también es una forma de representar los monosacáridos en forma cíclica y lo único que no se escriben en este caso serían los hidrógenos. ¿Sí? Los hidrógenos se prescinden, entonces está también bien escrita
aunque no es la típica proyección Howard. La galactopiranosa es beta, en este carbono anomérico el OH está arriba, eso significa beta. Y fíjense, ¿cuál sería la diferencia? La galactopiranosa va a ser un estereoisómero de la glucosa, ¿verdad? De la glucopiranosa. O en otras palabras, la galactosa es un estereoisómero de la glucosa. Entonces, ¿qué? Ustedes ya se fijarán, ¿verdad? Si son epímeros, si son diastereoisómeros. En este caso, tendríamos que ver que prácticamente la única diferencia está en carbono 4. Si se dan cuenta, carbono 2 tiene el OH abajo. Carbono 3 tiene el OH arriba, igual que la glucosa. Pero carbono 4 en la galactosa tiene el OH arriba. Y en la glucosa tiene el OH abajo. Basta que ustedes se equivoquen en la posición de un OH, digamos a la glucosa le ponen el OH arriba y ya deja de ser glucosa, que sería galactosa. Entonces aquí se van dando cuenta por estereoquímica cuán importante es la posición de los OHs. Basta que cambien la posición de un OH y están hablando de otra molécula. Si alguien me escribe la glucosa así, con este OH arriba, mal, 0, porque no has escrito glucosa, has escrito galactosa. Bien, entonces en este caso tenemos la beta de galactopiranosa por el anillo de 6, y la única variante respecto a la glucosa sería la posición del OH en carbono 4, hacia arriba, y en este caso en la glucosa el OH va para abajo. Y vamos a unir la alfa de galactopiranosa con una beta de glucopiranosa. El enlace, si se fijan, va a tener una representación cruzada, el enlace éter. Entonces eso me indica que va a ser un enlace beta 1, 4. Y ahí tienen el enlace. Hace un momento hemos visto hacia abajo, entonces era alfa, hacia abajo, 1, 4. En este caso va a ser beta, porque va hacia arriba. 1, 4, ¿sí? Beta 1, 4. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Un OH con H ha formado agua y este oxígeno sería en forma de éter con su enlace glicosídico. De la misma forma que en el anterior caso, no vayan a pensar que estos son átomos de carbono, sino son representaciones de que este enlace iba para arriba, por eso era beta, ¿verdad? Y este enlace de la glucosa siempre va para abajo, su OH en la glucosa. Entonces el OH iba para abajo y el OH iba para arriba, para abajo y para arriba, y por eso así van a representar un enlace beta 1, 4. Entonces ya se irán dando cuenta también la importancia de reconocer el carbono anomérico, 1, y numerar 2, 3, 4, 5, 6. Enlace hemiacetal, carbono anomérico 1, si quieren 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a la nomenclatura de la lactosa, entonces ya, seguramente ya de memoria tendrán que, para el caso de bioquímica, saber que la lactosa está formada por una galactosa con una glucosa. Y en este caso, el de la izquierda va a ser el sustituyente, un beta de galactopiranosil. El beta de galactopiranosa voy a unir por su enlace 1, el enlace 1, al carbono 4 de una beta de glucopiranosa. ¿Sí? Entonces, este es el enlace beta 1, 4. Beta 1, 4. Propio de la lactosa. Ya deben saber que la lactosa es el azúcar de la leche que necesita para partirse esta molécula, la enzima de la lactasa. Cuando tenemos lactasa, parte el disacárido y lo transforma en galactosa y en glucosa, que son más fáciles de digerir. Cuando no hay la lactasa, que
asa es la terminación de las enzimas, cuando no existe la lactasa. Entonces queda la lactosa y no se puede digerir como disacárido y empieza a producir varios problemas estomacales. Entonces, vayan trabajando ese concepto. Lo que deben aquí saber es que voy a unir por el carbono 1 en posición beta al carbono 4 de la glucopiranosa, y en la glucosa siempre el 4 va su OH hacia abajo, y esa sería la característica de una lactosa, un disacárido. Lo mismo, yo puedo poner estos nombres en el examen y ustedes deben construir estas moléculas correspondientes e ir familiarizándose con los monosacáridos en forma cíclica, pero también con los enlaces beta 1,4 o alfa 1,4, como ya los hemos ido estudiando. Ya, hay una primera pregunta. Gracias, Alison, por la pregunta. Recuerden que, digamos, cuando ustedes tenían un metano y lo ponían como sustituyente, digamos, decían metil, ¿verdad? Si tenían un etano y lo ponían como sustituyente, entonces decían etil. Entonces, en este caso tienes una galactopiranosa y si la pones como sustituyente de esta cadena, entonces va a ser galactopiranosil. Entonces, esta sería tu cadena principal y este sería su sustituyente. Por eso lleva el término il. Y normalmente se escribe a la izquierda el sustituyente y a la derecha la cadena principal. ¿Más preguntas? Con todo gusto voy a responder todas las preguntas que tengan. Ya a manera de avanzar nos estamos preparando para el examen y ustedes se van preparando para bioquímica, porque todo esto en bioquímica, de una mirada ya tienen que reconocer si esta es glucosa, si esta es galactosa. La única diferencia sería en el carbono 4, el OH arriba. Ahora ya saben que eso es galactosa. No olviden que tienen que memorizar la galactosa en su forma lineal y en su forma cíclica. Si han memorizado una lineal, es fácil escribir la cíclica practicando el enlace hemi-acetal. No para orgánica 2, pero para bioquímica, esto ya debe estar prácticamente memorizado. Entonces ahí tienen un enlace beta 1,4 con la liberación de agua y la formación del enlace glicosídico. Esos términos también ya vayan entendiendo. Glicosídico es un enlace entre dos monosacáridos, en este caso, o entre monosacáridos, un enlace tipo éter con liberación de agua. Y me dicen incluso la posición de los carbonos de los OHs en los carbonos que voy a enlazar. Este sería el carbono 1, el OH del carbono 1 se ha enlazado con el carbono 4 de la cadena principal, pero es beta porque va hacia arriba. Entonces, cuando vean un enlace así cruzado, dicen este es un enlace beta 1,4. Cuando vean el enlace hacia abajo, ya dirán, ese es un enlace alfa 1,4. Un detalle más, una vez que enlazo este carbono, por ejemplo, que era el anomérico, con este otro carbono, este ya no se mueve. Enlazado, ya no se mueve, se va a quedar siempre con esa posición beta. En cambio, este carbono anomérico todavía se puede abrir y cerrar. Es decir, se puede abrir, transformarse en aldehído, y cerrar y transformarse en beta o en alfa. Eso deben tenerlo presente. Porque seguramente en algún momento, por ejemplo, van a hacer pruebas de azúcares reductores. O sea, para que haya un azúcar reductor debe haber un aldehído. Y les va a dar positivo en estos disacáridos, ¿no? Entonces, ¿por qué positivo? Ustedes van a ver esta molécula y van a decir, no hay ningún aldehído, esto no puede dar positivo. Normalmente las pruebas se hacen en medio básico, lo que va a favorecer a la apertura
Nuevamente, el hemiacetal es una reacción reversible, si recuerdan. Entonces, este se va a convertir en OH y este en aldehído, en un medio básico. Y el aldehído se puede oxidar. Entonces, la lactosa, por ejemplo, va a ser un azúcar reductor. Entonces, recuerden eso. Este está libre todavía y puede abrirse, transformarse en aldehído y oxidarse. Al igual que la maltosa que acabamos de ver también va a ser un azúcar reductor, porque de la misma forma va a tener todavía un carbono anomérico que puede ser reversible en su formación de aldehídos y alcoholes. Entonces, eso también pasa en los disacáridos. Bien, cualquier otra pregunta la van escribiendo. Bien, veamos otro disacárido. Ya hemos visto la maltosa y la lactosa. Ahora vamos a ver la celobiosa. Todos son azúcares, por eso la terminación osa, ¿no? La celobiosa va a ser la unión de dos glucopiranosas, pero en la forma beta. Entonces, hace un momento hemos unido una beta-galactosa con una beta-glucosa. Ahora vamos a unir una beta-glucosa con otra beta-glucosa. Entonces ya reconocerán la glucosa, ¿sí? Este es carbono anomérico, el OH va arriba, entonces beta. ¿Sí? El enlace glicosídico, carbono 1 anomérico, el OH arriba, beta. Y luego en la glucosa, en la D-glucosa, el carbono 2, el OH va abajo, en el 3 el OH va arriba y en el 4 el OH va abajo. Así la reconocen por la posición de estos tres carbonos a la glucopiranosa, especialmente a la D-glucopiranosa. Entonces, una vez que ya recuerdan que tienen dos beta de glucopiranosa, van a unirlas, van a unir el OH del carbono 1 de una glucosa como sustituyente, que se va a transformar en glucopiranosil, con el OH del carbono 4, fíjense, anomérico, beta, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 por si acaso. Entonces van a unir con el OH del carbono 4. El enlace va a ser beta 1, 4, ya lo conocen. Beta, porque va hacia arriba, 1, 4, con liberación de agua. Entonces la celobiosa va a ser una beta de glucopiranosil, una glucosa en forma cíclica, unida por su carbono 1 en posición beta, 1 en posición beta hacia arriba, con una beta de glucopiranosa. Esta es la glucopiranosa, el carbono anomérico tiene el OH arriba, por eso es beta, y está unida por el carbono 4. En el carbono 4 de la glucosa, su OH siempre está hacia abajo. Entonces pongo hacia abajo y hacia arriba. Este carbono 1, con su posición beta, me va a mandar el tipo de enlace. Beta 1,4 era de arriba hacia abajo, ¿sí? Alfa 1,4 era hacia abajo. Nuevamente, yo puedo escribirles, dibuje la beta de glucopiranosil 1,4, beta de glucopiranosa, y ustedes ya deberán trabajar esta molécula. ¿Por qué estamos trabajando tanto con las formas cíclicas que reconozcan las glucosas y algunos otros monosacáridos importantes? Porque cuando estudiemos enseguida los polisacáridos, ya de un vistazo deben reconocer las formas cíclicas, ¿sí? Y las formas cíclicas son estas. Una forma sencilla, como les he dicho, de trabajar la forma cíclica es reconocer el carbono anomérico, y dependiendo si me dice alfa o beta, yo le pongo el OH arriba o abajo. En este caso, como está arriba, es beta. El enlace glicosídico y el carbono 5, ya saben, tiene el carbono 6 como CH2OH hacia arriba, y el H abajo. Esta es la característica de la familia D. Pues todo esto está definido. 1, 2, 3 miembros del anillo están definidos. ¿Qué tienen que ver de su tablita? Tienen que volcar su molécula y fijarse dónde va el OH en carbono 2, 3 y 4. Y eso es todo para las
para las monosacáridos de 6 átomos de carbono. Entonces así van a ir trabajando. Las uniones ya saben. Si digo alfa 1,4, tendrán que hacer un enlace hacia abajo. Si digo beta 1,4, porque el beta está hacia arriba, entonces me harán un enlace así en diagonal, con un oxígeno en forma de éter, que es el enlace glicosídico. Eso también ya deben memorizar los términos, reconocer enlaces glicosídicos, etc. Y así vamos a ir yendo a moléculas cada vez más complejas. No hay más preguntas, seguimos avanzando. Un caso un poco diferente en el sentido de una representación es el de la sacarosa. La sacarosa va a ser la unión de una molécula de glucosa con una molécula de fructosa, ¿sí? La glucosa ya la conocemos y esta de paso es la alfa-D-glucopiranosa. Carbono anomérico, OH hacia abajo en rojo, ese es alfa. En la D-glucosa, el carbono 2 trae el OH abajo, el 3 el OH arriba y el 4 el OH abajo. El carbono 5 va a tener un CH2OH y H abajo. Esa es la característica de la familia D. ¿Qué pasa con la fructosa? En la fructosa, yo debo representar la fructosa como fructofuranosa. Entonces vayan practicando. Reconocen el carbono 2. En este caso, la cetona del carbono 2 va a ser atacada por el OH del carbono 5. Entonces el carbono 5 va a atacar a la cetona del carbono 2. Una pequeña diferencia para que vayan practicando con sus cetosas. En el caso de las cetosas, la cetona es carbono 2. Entonces, este debe ir a algún lado, ¿verdad? Entonces, este puede ir abajo o arriba. ¿Cómo sé dónde va a ir este carbono? Por el OH, ¿sí? Si me dice beta, el OH del carbono 2 lo pongo hacia arriba. Entonces, en carbono 2, el OH es el que manda beta. ¿Qué pongo abajo? Ya no pongo H. Ya tengo que poner CH2OH para el caso de las cetosas, como esta fructosa. Esa es la primera diferencia. Entonces digo carbono 2, carbono 1. ¿Cómo he puesto mi carbono 1 abajo? Porque me dice escribir la beta. Entonces mi anomérico debo poner el OH hacia arriba, porque es beta. El carbono 3, 4 son los que me van a definir las posiciones y reconocer la fructosa. Si se fijan, si lo vuelco, este iba hacia arriba. En el 3, el OH está hacia arriba. 3, OH hacia arriba. En el 4, el OH está hacia abajo. ¿Sí? 4, el OH hacia abajo. El OH del carbono 5 es el que va a atacar a la cetona. Por lo tanto, como es la familia D, ¿reconocen esto? La familia D. Me voy hasta abajo, carbono OH a la derecha. Entonces, esta es la familia D. Cuando haga el giro para que el OH ataque al grupo cetona, OH al grupo cetona, ¿qué voy a tener arriba en el 5? CH2OH y abajo H. Esto es característico de la familia D, les acabo de decir. Entonces, esto es siempre así, por la familia D. Este es el enlace glicosídico. Aquí la nomenclatura me marca, ¿no? Si es beta, le pongo el OH arriba, pero como es una cetosa, debo poner el carbono 1 abajo, no H. Carbono 1. En los exámenes muchos le ponen H aquí y se comieron un carbono de la cetona, ya no es cetosa, ¿sí? Si le ponen H acá, es aldosa, ya no es cetosa, y ya no es la fructosa, por si acaso. Carbono 3 y 4, en el 3 el OH arriba, vuelquen la molécula y se van a dar cuenta que el OH va hacia arriba, y en el 4 el OH abajo. Y ya tienen su fructosa, ¿sí? Su fructosa en forma de un anillo de 5. Entonces, normalmente las cetosas, como perdemos un carbono, digamos, que está aquí, siempre van a ir formando anillos de 5.
y en la naturaleza van a encontrar anillos de 5 y anillos de 6. Una vez entendido cómo han construido su beta de fructofuranosa, la van a unir a su alfa de glucopiranosa. ¿Cómo van a unir estos dos monosacáridos para formar sacarosa? Es el caso extraño, les decimos, porque los dos van a usar sus carbonos anoméricos, ¿no? Este es carbono anomérico de la D-glucosa y este es el carbono anomérico de la D-fructosa. No se olviden que el anomérico, digamos, puede abrirse y formar nuevamente una cetona. Bien, entonces el enlace sería 1, 2. Entonces, ¿qué hacen? Este es su alfa de glucopiranosil, tal cual, alfa porque el oxígeno del OH va hacia abajo. Entonces, carbono 2, 3 y 4 ya reconocerán. Y traigo esta acá. Esta será su beta, el oxígeno hacia arriba, beta de fructofuranósido. ¿Por qué el cambio? Ya no es fructofuranosa. Cuando hagan enlace con el carbono anomérico de la cadena principal, entonces este ya no se abre y pasa de ser una furanosa a un furanósido, ¿sí? Entonces, cuando enlacen el carbono anomérico de un monosacárido, esta molécula ya no es furanosa, ¿sí? Antes enlazábamos, ¿dónde? En carbono 4, digamos, ¿no? Ahora, si enlazamos en su carbono anomérico, que para el caso de las cetosas es 2, su nomenclatura pasa de furanosa a furanósido. Entonces, cualquier enlace con el OH del carbono anomérico, aunque le pongan un CH3 ahí, entonces ya transforman, si han enlazado acá algo, transforman el monosacárido cíclico en un furanósido, en un glucósido, ¿sí? En este caso en un fructofuranósido. Bien, entonces ese es el cambio del nombre acá. ¿Qué les va a decir esto? Estoy enlazando el carbono anomérico del sustituyente, pero en este caso, como termina en óxido, estoy enlazando el carbono anomérico de mi fructosa, que sería el carbono 2. Si no enlazo el carbono anomérico, esta molécula puede abrirse y nuevamente formar una cetona, no se olviden de eso. Pero como ya he enlazado, he prácticamente anulado la posibilidad de que este se abra aldehído y de que este se abra a cetona. Por eso cuando quieren oxidar este azúcar, la sacarosa, no se oxida, ¿no? No puedo tener ni un aldehído ni una cetona que por equilibrio tautomérico se transforme en aldehído y se oxide. No puedo tener ni uno ni otro, y este va a ser un azúcar no reductor para también cuando les pregunten en laboratorio de bioquímica. ¿Por qué la sacarosa es no reductor? Porque su carbono anomérico que producía aldehído ya no se mueve, está con el enlace glicosídico, y el carbono anomérico, el carbono 2, que producía cetona, una cetona que podía transformarse vía equilibrio tautomérico en aldehído para oxidarse, entonces también está cerrado, no se abre más esto. No tengo aldehído, no tengo cetona, no tengo quien se oxide, y por lo tanto la sacarosa va a ser un azúcar no reductor. Fíjense cómo para bioquímica estamos usando todos los conceptos de química orgánica. Entonces, siempre les dije yo, trabajen su química orgánica porque lo van a requerir en bioquímica. Esto es prácticamente bioquímica y les estoy dando las bases moleculares, si quieren, para explicar tanto la teoría como la práctica. En la práctica ya saben por qué la sacarosa no es un azúcar reductor y por qué los otros disacáridos sí lo eran, porque todavía podían abrirse sus carbonos anoméricos, sea aldehído o cetona, pero podrían abrirse y oxidarse fácilmente. Esto debe quedar claro porque ahora vamos a hacer una variante.
Se puede representar también la sacarosa de una forma donde pongan la glucosa y a su lado pongan la fructosa, es decir, la molécula está al lado. Solo que para poner la fructosa al lado de la glucosa y hacer el enlace 1,2, tendría que volcar. ¿Sí? Este carbono llevarlo acá y este carbono llevarlo acá. En el vuelque de la molécula cíclica de una beta de fructosa cambian la posición de todos sus enlaces. Entonces, con ese conceptito vamos a trabajar en la próxima diapositiva. Vamos a volcar esta fructosa. ¿Sí? Entonces no se olvide, hemos hecho el enlace 1,2, por eso es furanósido, y hemos matado los carbonos anoméricos, ya no se mueven, a no ser que yo rompa el disacárido, no se mueven, y por lo tanto no se oxida este disacárido, y como no se oxida, es un azúcar no reductor. Eso les va a servir en práctica. Les decía, para unir el 1,2 en una posición lineal, tengo que volcar este carbono 2, llevarlo a la izquierda y el carbono 5 a la derecha. Cuando hacen eso con modelos moleculares, se van a invertir la posición de todos. Si se fijan, este sería el carbono 2 ahora, el 2. ¿Qué ha pasado en el 2? Tenía el OH arriba y el CH2OH abajo, y lo cambio. El CH2OH lo pongo arriba y el OH abajo. No es que haya dejado de ser beta, sigue siendo beta, solamente que hemos volcado la molécula y estaría en esta posición. En el carbono 3, el OH iba arriba y como está volcado ahora va abajo. En el carbono 4, el OH iba abajo y como está volcado ahora va arriba. Y en el carbono 5, la típica de la familia D, CH2OH arriba, H abajo, como he volcado, ahora lo tengo al revés. Entonces, esta representación no es otra cosa que volcar su molécula de beta de fructosa como la conoce. ¿Y para qué vuelcan? Para acercar el carbono 2 al carbono 1. Entonces, el enlace sería entre estos dos, ¿sí? Los dos están hacia abajo ahora. Entonces van a tener una extraña representación. Este continúa hacia abajo, está bien, alfa, de glucopiranosil 1. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero aquí van a leer beta de fructofuranósido. Entonces, este no puede ser beta, es la primera pregunta, ¿no? Y cuando vean esta forma de escribir la sacarosa, que es bastante común, deberán recordar que este sí es beta, porque en realidad lo que han hecho es unir el 1 con el 2 lado a lado. Pero para que el 2 esté a su izquierda y cerca al carbono 1, han tenido que volcar la molécula, es decir, moverla hacia este lado. Si se pudiera trabajar con modelos moleculares, se darían cuenta de esto. Al mover el 2 aquí, todas las posiciones van a cambiar. Entonces, una forma de trabajar esto es que si ustedes mueven su molécula, cambien la posición de todos los carbonos. Y con eso han logrado el movimiento. Y por eso se explica que este es beta. Porque hay confusiones, a veces ven esto y dicen, pero no me han enseñado así, este no era beta, el beta era arriba, y empiezan las dudas, etcétera, ¿no? Es beta porque has volcado tu molécula para unir lado a lado el carbono 1 con el 2. Entonces, esta es una de las formas más comunes de representar la sacarosa. Y de la misma forma sería una alfa de glucopiranosil, en la que uno el carbono 1 con el carbono 2. Este sería el carbono anomérico. ¿Sí? De un beta de fructofuranósil, que aquí sí era beta, pero que al volcarlo queda en esta posición y el enlace va hacia abajo. Entonces son dos formas de representar la sacarosa. Una forma válida para examen, pero es la menos común. Entonces es una forma de representar la sacarosa que es la más entendible, pero la menos común. Aquí no he cambiado nada esta molécula respecto a su forma cíclica. Y esta sí reconozco que este es alfa y reconozco que este es beta hacia arriba. Y no hay problema con eso.
Sí, cuando enlazas en la cadena principal tu carbono anomérico, debe cambiar de furanosa a furanosi. Y la otra, que es la más común, es volcando mi molécula. Entonces ahí deben entender que se sigue llamando beta porque solo he volcado la molécula, es la misma, pero como está volcada se han invertido la posición de todos los enlaces. Y aquí estoy haciendo un enlace alfa y este sigue siendo beta, solamente que lo he volcado. Y al volcarle el OH que estaba arriba, ahora va para abajo. ¿Queda claro? Es uno de los más difíciles disacáridos, que sería bueno que lo vayan repasando, tanto para orgánica 2 como para bioquímica. Ahí tienen una animación. Fíjense, la forma más común, esta beta de fructofuranosa está volcada y así la representan para hacer el enlace alfa de una glucosa con el enlace beta de una fructosa. Entonces, no es que esté equivocado, no es que en este caso le ponen el beta abajo, sino que este estaba arriba de forma correcta, pero al volcarlo va hacia abajo. Entonces, no se extrañen de que aquí diga beta y el enlace vaya hacia abajo. Nuevamente les digo, la explicación es porque he volcado la molécula y el OH que era beta inicialmente, ahora para unirse ha ido a la posición de abajo, pero la molécula sigue siendo beta, no hemos cambiado nada. Tampoco olviden que estoy enlazando un carbono anomérico con otro carbono anomérico. Este era un aldehído y este era una cetona, entonces ninguno de los dos se vuelve a abrir y por lo tanto no tengo ni aldehído ni cetona. A veces si tengo una cetona por vía tautomérica se transforma en aldehído y el aldehído se puede oxidar, pero en este caso no tengo ni aldehído ni cetona y por lo tanto la sacarosa es un azúcar no reductor, no va a oxidar, ni la prueba de Felix, ni Tollens, ni otras pruebas que vean en su laboratorio de bioquímica 1. Bueno, entramos a un pequeño vistazo de los polisacáridos. Si ya dominan disacáridos, es un poco más fácil el tema de trabajar y entender los polisacáridos. Entonces, ustedes pueden tener azúcares simples, en forma cíclica, por supuesto, como la glucosa, como una alfa de glucopiranosa o una beta de glucopiranosa, y la unión de varias glucosas, varios cientos o miles de glucosas, me puede dar un polisacárido. Entonces, cuando solo tengo un monosacárido o un monómero, entonces el polisacárido se denomina homopolisacárido. Cuando tengo dos o más monómeros, entonces va a ser un heteropolisacárido, o cuando tengo azúcares unidos a otras sustancias, van a ser heteropolisacáridos. Entonces, las cadenas de azúcares, principalmente de glucosa, que son la mayoría de los polisacáridos, pueden unirse con otras moléculas, ¿sí? Con proteínas, con otras moléculas, e ir formando carbohidratos complejos. Los polisacáridos que vamos a trabajar normalmente son simples, son homopolisacáridos, y ya en bioquímica ustedes van a ir viendo heteropolisacáridos con la base que les vamos a dar en esta materia. Entonces, ¿qué son los polisacáridos? Biomoléculas formadas por la unión de gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos y cumplen diversas funciones. ¿Qué funciones? Normalmente muchas son reservas energéticas, como en el caso del almidón en los vegetales o el glucógeno en el ser humano, y en otro caso funciones estructurales, como en el caso de la celulosa en los vegetales, ¿sí? Entonces esas serían almidón, glucógeno, son polisacáridos que tienen función energética,
Celulosa es un polisacárido igual de glucosa que tiene una función estructural. Eso en el caso de la introducción a los polisacáridos. Como les decía, en los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos cuando solo tienen un tipo de monosacárido, como por ejemplo la glucosa, en el caso del almidón, glucógeno, dextrano, inulina. Y los más conocidos, el almidón y el glucógeno, tienen una función de reserva energética, ¿sí? Cuando ustedes comen mucho almidón de las harinas, ese almidón se desdobla a glucosa y si usan la glucosa o la queman, está bien. Si no la usan, la glucosa se va a ir guardando en forma de grasa. Cuando no han desayunado y tienen su glucógeno en el hígado, entonces se empieza a desdoblar el glucógeno, se va cortando y se va liberando glucosa a partir del polisacárido, homopolisacárido glucógeno, a su torrente sanguíneo para que tengan algo de energía hasta que puedan ingerir algún alimento. Los homopolisacáridos estructurales, principalmente vamos a estudiar la celulosa, que está en las hojas de papel, en el algodón también tiene una función estructural, y la celulosa unida con la lignina forman la madera, ¿sí? Tienen la madera, es celulosa más lignina. Entonces, ¿qué hacen la industria de papel? Retira la lignina y solamente saca la celulosa de los árboles, de la corteza de los árboles. Y es por eso que se dice que el papel tiene una función que va contra la ecología, ¿no? Obtener papel es destruir grandes poblaciones de árboles. No vamos a trabajar los heteropolisacáridos en orgánica 2, y ustedes pueden tener diferentes heteropolisacáridos, algunos no nitrogenados, como el agar, las pectinas, las más conocidas, o heteropolisacáridos nitrogenados, como los glucanos. Pues, ¿qué característica tienen los heteropolisacáridos? Que tienen más de un tipo de monosacárido. Lo más simple es, van a ver solo un tipo de monosacárido, glucosa. Y esa glucosa, uniendo gran cantidad de glucosas, pueden obtener, por ejemplo, almidón, glucógeno, celulosa, que son los tres que vamos a trabajar en este tema. Y ahí tienen, estas son moléculas de glucosa. ¿Sí? Ya deben reconocer. Glucosa. Este sería alfa, un enlace alfa 1,4. Alfa 1,4. ¿Sí? Carbono 2OH abajo, 3OH arriba, 4OH abajo. Esta es una glucosa cíclica. 1,4. Enlace 1,4. Enlace 1,4. Ya deben ir reconociendo los ciclos, qué tipo de monosacárido es, qué tipo de enlaces. Todos son alfa 1,4. Alfa 1,4, alfa 1,4. Nos vamos a entrenar de esta forma en orgánica, y en bioquímica no solamente van a ver la forma lineal, sino la forma tridimensional. No solo en azúcares, sino en proteínas. Van a ver las estructuras de una proteína secundaria, terciaria y esa cuaternaria, que son formas tridimensionales de las proteínas. Entonces, con una buena base de orgánica pueden ir entendiendo que todos estos ciclos, por ejemplo, aunque les falte el oxígeno de acá, son glucosas, ¿no? Que todos estos oxígenos de acá son enlaces glicosídicos, ¿no? Y reconocen este como un homopolisacárido. Otra forma de representar, ya saben que esta es una glucosa, el enlace hemiacetal, su enlace alfa hacia abajo, alfa 1,4. Alfa 1,4. Alfa 1,4. Entonces ya van reconociendo que son cadenas de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, y las cadenas ya en la realidad no son lineales, sino que empiezan a tener estructura tridimensional. De esta forma se van acomodando las cadenas
de los polisacáridos en el espacio. Y esto es bioquímica, no es orgánica. Ya, esto ya es bioquímica. Entonces, en orgánica, ustedes entienden, glucosa, enlace alfa 1,4. Glucosa, enlace alfa 1,4. Una diferencia. Acá, por ejemplo, este es enlace alfa 1,4, pero este es carbono 1 y este es carbono 6. Entonces aquí va a haber un enlace alfa 1,6. Cuando hayan ramificaciones de las cadenas, normalmente se dan por el enlace 1,6. Eso lo vamos a ir viendo enseguida. Ahí tienen. Enlace alfa 1,4. Este es carbono anomérico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto es 1,4, enlace glicosídico. Alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Pero cuando hay ramificación, el enlace va a ser, si reconocen, el carbono 1 por el hemiacetal. Carbono 1. Hacia abajo, alfa. Alfa. ¿Y este qué carbono era? Si reconozco enlace hemiacetal, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. El oxígeno del carbono 6 se está uniendo con el carbono 1. Por lo tanto, este va a ser un enlace alfa 1,6. 1,6. ¿Qué se va a dar normalmente cuando se ramifiquen, cuando se vayan ramificando los polisacáridos? Aquí solo hay enlaces alfa 1,4. Es cadena lineal, no se ramifica. Pero hay polisacáridos que además de tener una cadena lineal, se ramifican. Y cuando haya ramificación, el enlace va a ser alfa 1,6. Y esto, nuevamente lo repito, ya es bioquímica. Entonces estamos tratando de dar las bases para que entiendan bien la bioquímica. Bien, entonces vamos a los polisacáridos, una rápida mirada. Empezamos con el almidón. Dice, entonces el almidón van a ser muchas moléculas de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4, alfa 1,4, y también en el caso de la amilopectina, alfa 1,4, alfa 1,4 y alfa 1,6, lo que les decía hace un momento. Entonces, la amilosa y la amilopectina van a formar el almidón. Eso es una primera cosa que ya deben ir memorizando. Entonces, ¿qué es el almidón de las plantas, de los granos, del trigo, del maíz, etcétera? Son cadenas de amilosa y cadenas de amilopectinas. Y aquí en el almidón pueden encontrar tanto amilosas, cadenas lineales de amilosa, y cadenas ramificadas de amilopectina. ¿Cuál es la diferencia entre amilosa y amilopectina? La amilosa solo tiene enlaces alfa 1,4. ¿Sí? Alfa 1,4, por lo tanto, solo tiene cadenas lineales. En cambio, la amilopectina, al margen de sus enlaces alfa 1,4, alfa 1,4, va a tener ramificaciones con enlaces alfa 1,6. Este CH2, que era el carbono 6, está acá, y su OH está haciendo enlace con carbono 1 para hacer una ramificación. Entonces la amilopectina, si se fijan, si esta sería, digamos, una cadena lineal, aquí está ramificada, ¿no? Aquí ramificada, aquí ramificada. Entonces, esas ramificaciones se producen con los enlaces alfa 1,6. Entonces, para eso deben reconocer enlace hemiacetal, carbono anomérico 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es su tarea, reconocer la molécula, ¿no? OH abajo, OH arriba, OH abajo, esta es glucosa, ¿no? En este caso, alfa de glucopiranosa. Estoy uniendo varias alfa de glucopiranosas por enlaces 1,4, que es otra forma de representar. Entonces, este enlace tipo éter me dice los enlaces glicosídicos. Pues todas estas son alfa de
glucopiranosas. Pero de repente otra cadena lineal, aquí hay una cadena lineal, y que se une acá como ramificación. Entonces, ¿cómo se va a unir? Con el enlace 1, 6. ¿Sí? Este es en hemiacetal, carbono 1, alfa, y este es hemiacetal, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces reconozco que es enlace 1, 6, y por la posición alfa 1, 6, que me van a producir ramificaciones. Si les decimos represente una amilosa, deberán representar solo cadenas lineales, solo cadenas lineales. Si les decimos representa una amilopectina, deberán representar cadenas lineales con las ramificaciones de los enlaces alfa 1, 6, y el almidón va a tener ambos componentes, tanto amilosa, cadena lineal, solo cadena lineal, como amilopectinas, cadenas ramificadas, que además de los enlaces alfa 1, 4, van a tener los enlaces alfa 1, 6. Sin trabajar todo lo que hemos visto de orgánica, esto es incomprensible. Entonces deben repasar la forma cíclica, repasar, encontrar el enlace hemiacetal, numerar los carbonos, conocer las posiciones alfa o beta, etcétera, para ir entendiendo lo que son los polisacáridos. Por otra parte, si alguien que ya conoce todo esto, esta es una glucosa cíclica, es el carbono 1, 2, este es un enlace alfa 1, 4, este es un enlace alfa 1, 6, todos son glucosas por la posición de los enlaces OH en carbono 2, 3, 4, toditas son glucosas, entonces ya reconocen que son polisacáridos de la glucosa. Que si son solo cadena lineal serán amilosas, y si son cadenas lineales pero ramificadas, con ramificaciones, serán amilopectinas. Ambas hacen lo que sería el almidón. Entonces este es el enlace alfa 1, 6, el de acá, para que quede más claro. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En enlace hemiacetal, carbono 1, 1, 6, propio de las ramificaciones de la amilopectina. El glucógeno es muy parecido a la amilopectina, solo está formado por glucosas con enlaces alfa 1, 4, pero también con enlaces alfa 1, 6. La diferencia entre el glucógeno y la amilopectina es que el glucógeno está más ramificado, ¿no? Como el glucógeno solo es un homopolisacárido, solo está formado por glucosa, va a liberar rápidamente las glucosas para que el cuerpo humano pueda usarlo como energía en los músculos, o en el cerebro, etc., ¿no? Entonces el glucógeno libera glucosa, y la glucosa puede ir a los músculos para ser usada rápidamente, se transforma la glucosa en lactato, y el lactato nuevamente puede transformarse en glucosa para ir formando más glucógeno. Esto es puro bioquímica, no les voy a preguntar yo, sí les voy a preguntar que reconozcan los enlaces alfa 1, 4 y alfa 1, 6, y que reconozcan por lo menos si es una cadena lineal o ramificada de un polisacárido. Tenemos glucógeno, que es un gran porcentaje de la masa en el hígado, un 10%, y en los músculos tenemos muy poco de glucógeno, pero también existe, y de ahí también se desdobla, y aún en el cerebro es una reserva de energía, es un polisacárido de función energética, al igual que el almidón, el glucógeno, ¿no? ¿Cómo va a ser el glucógeno? Cadenas lineales que tienen solamente enlaces alfa 1, 4. Cuando vean cadenas lineales, se imaginan que acá hay solo enlaces alfa 1, 4, y que tiene ramificaciones. Y cuando vean ramificaciones, ¿qué tipo de enlace hemos dicho que van a ver? El alfa 1, 6. Entonces,
Esta es una cadena lineal, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, y aquí vamos a tener 1, 6. ¿Sí? Esas son las características del glucógeno. Entonces, si se fijan, es mucho más ramificado que la amilopectina. Tiene ramificaciones a cada paso. Entonces, ¿cuál es su tarea? Reconocer los enlaces alfa 1,4, alfa 1,4 de la cadena lineal, pero también reconocer los enlaces alfa 1,6, 1,6 de la ramificación. En cada puntito de la ramificación van a tener un enlace alfa 1,6. Entonces, si hay una cadena lineal, de repente en esta glucosa van a ver, este es el carbón, el enlace hemiacetal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el enlace hemiacetal 1, entonces el enlace es 1 hacia abajo, alfa 6. Alfa 1, 6. Entonces, cada una de las ramificaciones en verde estarán mostrando los enlaces alfa 1,6 del glucógeno. En una siguiente clase vamos a trabajar esto del extremo reductor y no reductor del glucógeno, porque ya es mucha materia, pero simplemente les damos una idea. Este es un carbón anomérico. Entonces, como no se abre no puede oxidarse y no puede ser reductor. Por eso se llama el final de la cadena no reductora o el extremo no reductor. Cuando les digan el extremo no reductor, entonces debe ser un extremo que está enlazado con tu carbono anomérico. ¿Sí? En cambio, hacia el final, si no hay enlace aquí, si queda, digamos, si queda acá uno libre con OH, este sí puede abrirse, aldehído, y puede oxidarse, entonces es una posibilidad que se abra. Pero ¿cómo reconocen la parte no reductora de la cadena en el glucógeno? Simplemente cuando vean el carbono anomérico con enlace glicosídico. Como no puede abrirse, ya está enlazado, este es no reductor. ¿Por qué no reductor? Porque no se abre aldehído y como no tiene aldehído no puede oxidarse. Bien, en la siguiente clase vamos a ver cómo a partir del glucógeno vamos cortando, desdoblando las moléculas y vamos a hablar de la celulosa para ir terminando un poco este tema de los polisacáridos. Veremos si tienen preguntas hasta acá. Ninguna. Bien, vamos a ir concluyendo la clase. Como se habrán dado cuenta, ya estamos trabajando conceptos de bioquímica. Es decir, lo único que yo estoy haciendo en estos últimos avances de mi materia es darle una buena base para que en bioquímica no tengan mucho problema. Entonces, si no han trabajado los conceptos previos de orgánica, como el enlace hemiacetal, reconocer dónde está el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, reconocer las posiciones alfa, beta, todo eso vayan trabajando porque en bioquímica directamente les van a dar las moléculas, sean lineales, sean cíclicas, y ustedes ya deben reconocer cuáles son y además ir reconociendo los tipos de enlaces para diferenciar unos polisacáridos de otros. Y además en bioquímica van a avanzar más allá yendo a heteropolisacáridos o polisacáridos complejos, ¿no? Que requieren la base de orgánica 2. Entonces simplemente me despido con este pequeño consejo. Estudien todo esto no solo para aprobar tercer parcial y final, sino como una buena base para su materia de bioquímica. Todo lo que vamos a ver desde carbohidratos adelante es netamente ya para bioquímica. Ya de orgánica, que les sirve para funcional, ya hemos visto todo, entonces de aquí en adelante trabajamos todos los conceptos que ustedes van a usar en bioquímica. Gracias por la presencia, gracias por la atención. Entonces,
No se olviden ir trabajando desde ya todos estos conceptitos porque cada vez se van a hacer más y más complejos. Hasta luego y con los que tienen práctica nos vemos el día de mañana.